¿Estás pensando en comprar un inmueble y no sabes si comprar casa o apartamento? Existen tres clases de personas: las personas que les encantan los apartamentos, las personas que les encantan las casas y las personas que aún no se definen cuál de las dos prefieren. Si es así y si haces parte de este tercer grupo, te invito a que veas este mega peculiar video. Antes de iniciar este video, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a nuestro canal, solamente haciendo dos clics. El primero en la casilla que hay debajo de la pantalla que dice suscribirse, le dan clic en suscribirse. Una vez les va a aparecer una campanita, le dan clic en la campanita para que YouTube los alerte cada vez que subimos un nuevo video. ¿Para qué suscribirse? Simplemente para que la comunidad siga aumentando y eso nos motive más a nosotros a subir nuevo contenido. Por otro lado, te invito a que visiten nuestras redes sociales, las cuales están en la descripción de este video: Instagram, Facebook y página web. Vamos a iniciar. Vamos a mirar cuáles son las ventajas que tiene si compramos un apartamento. La primera ventaja, la seguridad. La mayor cantidad de los conjuntos cerrados cuentan con un sistema cerrado de vigilancia y a su vez también de vigilantes las 24 horas del día. La segunda ventaja es el mantenimiento. Ya que el apartamento es un poco más pequeño que una casa, requiere menos aseo y también menos mantenimiento preventivo. La tercera ventaja es la economía. Muchas veces los apartamentos son mucho más económicos que si fuésemos a comprar una casa del mismo tamaño. La cuarta ventaja son los atractivos. ¿Qué quiere decir atractivos? Que muchas veces las unidades residenciales cuentan con canchas, piscinas, gimnasios, salón social. Esto hace que suene más atractivo finalmente para las personas. La quinta es la ubicación. Muchas veces encontramos que los apartamentos están mejor ubicados respecto al centro de la ciudad que las casas. Ahora vamos a mirar las desventajas de los apartamentos. La número uno es la limitación de espacio. Es la principal desventaja que tienen los apartamentos, ya que no vamos a poder hacer modificaciones internas y muchísimo menos externas. La segunda es que no es recomendado para familias numerosas o familias que se están proyectando a ser numerosas. La tercera debilidad son los pagos administrativos. La mayoría de las unidades cuentan con canchas, piscinas, gimnasios, corredores, antejardines. Para mantener estos elementos en un adecuado funcionamiento se requiere de un personal. ¿Qué quiere decir? Que todos los dueños de la unidad se van a tener que dividir los gastos de mantenimiento de estas áreas. Ahora bien, hay que hacer la siguiente analogía. Mientras menos propietarios tenga una unidad residencial, más exclusividad va a tener, pero a su vez el valor administrativo va a ser muchísimo mayor. La cuarta debilidad son las limitaciones administrativas. Esto viene más amarrado a las personas que les gusta la diversión, a las personas que les gusta la guachafita, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que regirnos, digámoslo así, a ciertas normas internas que tiene la unidad residencial. Y la quinta debilidad es el área de oficios. La mayor cantidad de apartamentos cuentan con un área de oficios relativamente pequeña. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando hacen sus oficios, cuando lavan su ropa y extienden la ropa, van a tener muchísimos problemas de secado. En la mayoría de las veces las personas tienen que rotar la ropa cada cuantas horas para que se les seque de una forma ordenada, diría yo. A diferencia de una casa que simplemente se extiende toda la ropa y finalmente la ropa se seca de una forma homogénea. Ahora vamos a ver las ventajas de una casa. La primera ventaja es la amplitud. Ya que contamos con espacios como jardines y terrazas un poco más amplias, esto finalmente favorece a nuestras mascotas si las tenemos. Por otro lado, tenemos también a nuestros niños, ya que estos espacios grandes van a favorecer de una forma u otra el desarrollo de los niños. Y por otro lado, es mejor tenerlos también vigilados bajo el mismo techo. La segunda ventaja es la libertad. No vamos a estar condicionados o limitados
a ciertas normas que en las unidades residenciales sí efectúan. La tercera ventaja es el estilo. Cada quien es libre de diseñar lo que quiere en donde quiere, cosa que no pasa en las unidades residenciales. La cuarta es la distribución. Finalmente nosotros vamos a distribuir o a diseñar nuestra vivienda más a nuestro antojo que a un antojo de una persona tercera que quizás nosotros no conocemos. Ahora miremos las desventajas de tener una casa. La primera debilidad es la seguridad, ya que no vamos a contar con ese circuito cerrado de vigilancia o con esos vigilantes que nos van a vigilar las 24 horas del día. La tercera debilidad es el mantenimiento. Sencillo, entre más grande, más costoso es su mantenimiento. La tercera es el vecindario. Vamos a hacer la siguiente comparación. Cuando tenemos un vecino ruidoso en una unidad residencial, nos está haciendo escándalo, simplemente nosotros nos comunicamos a administración se comunica con el vecino bulloso y listo, solucionado el problema. Cuando estamos en una casa y tenemos un vecino ruidoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O aguantarnos o llamar a la policía. Finalmente, no es que uno sea mejor que el otro. La decisión la debes de tomar tú con base a 3 requerimientos: a los gustos, las necesidades y a tu presupuesto. No te olvides, si te gustó este video, manito arriba y suscripción. Si no te gustó este video, manito abajo. Y no te olvides, cualquier queja, petición o reclamo, háznosla saber en la barra de comentarios. Dios los bendiga.